Si gusta, se inicia, Fabián, por favor. Ok, entonces vamos a iniciar el día de hoy. El tema que vamos a revisar es estenosis pulmonar. En este tema me asesora la doctora Tania Tamayo y el doctor David Salazar. El tema, bueno, la obstrucción congénita del flujo de salida del ventrículo derecho se debe con mayor frecuencia, sobre todo a la estenosis de la válvula pulmonar, pero también existen otros sitios donde se puede producir estenosis que nos van a dar problemas, que es a nivel de la cavidad del ventrículo derecho, a nivel supravalvular, e incluso se pueden involucrar las arterias, tanto la pulmonar principal como las arterias periféricas o sus ramas. La determinación del sitio de obstrucción es muy importante porque de esto depende la clínica, la historia de la enfermedad, del procedimiento que se debe realizar en estos pacientes, incluso del pronóstico que van a tener. Cuando se presenta estenosis pulmonar, se ha visto que pueden presentarse hasta el 25 al 30% de todos los pacientes que tienen cardiopatía congénita y también es muy prevalente en pacientes que no tienen cardiopatía asociada. La estenosis de la válvula pulmonar fue descrita por John Baptist Morgagni. Este fue un médico anatomopatólogo que indicó que la estenosis se presentaba al inicio como una lesión aislada en el 3 al 5% de los casos y posteriormente fueron informando que había también una recurrencia familiar, tanto en hermanos de pacientes que tenían estenosis de la válvula pulmonar en el 3 al 5%, en el 1.1 al 2.1%, y posteriormente se vio que también estaba relacionada con algunos síndromes. El principal, el Williams, Noonan también es uno de los principales. El 50% de los pacientes que tienen Noonan presentan una estenosis pulmonar y lo más frecuente en estos pacientes es que presenten una displasia de la válvula pulmonar. También se ha visto asociada al síndrome de Leopard y también se ha visto como resultado del síndrome de Rubella congénita. Este síndrome ha disminuido desde el ingreso de la vacuna. Cuando hablamos sobre la embriología, sobre la morfogénesis de la válvula pulmonar, hablamos sobre la morfogénesis de los troncos arteriales. Este es un tema de mucha controversia porque se ha generado mucha duda en el estadio en el cual se inicia. Se indica que empieza con la formación a nivel del estadio 15 en el día 31 más menos 1 y se van a formar principalmente los primordios de las válvulas sigmoideas, como 6 engrosamientos mesenquimatosos que van a estar ubicados, 2 a nivel de la parte media en paralelo y van a estar 2 ubicados en las porciones laterales de los troncos que van a formar como los cojines intercalares. Cuando se van a formar los primordios de la sigmoidea son estructuras sólidas que tienen una base de características sólidas y que van a tener forma piramidal y su base se va a ubicar en la parte superior, como vemos en la segunda imagen desde la izquierda. Estas se van a ir adelgazando y se van a ir excavando y van a adoptar por último la forma de un nido de golondrina o de una bolsa. Mientras esto va sucediendo, como vemos en la imagen 3, la capa que está de miocardio entre las dos válvulas que rodea estas válvulas va a estrecharse a nivel del septum y va a lograr la separación de las grandes arterias. Ya finalmente en el estadio 23, en el día 47 más menos 1, las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica y la pulmonar, van a quedar constituidas como las grandes arterias y sus pisos van a estar completamente separados, pero van a persistir siendo gruesas y musculares y esta característica las va a perder al final de la etapa prenatal y al inicio de la vida postnatal. En la patología ya de la estenosis de la válvula pulmonar, las válvulas pueden ser tricúspides, bicúspides, incluso unicúspides, pero sobre todo la estenosis se va a presentar en una forma clásica y en una forma displásica. La forma clásica, generalmente la válvula va a tener una forma cónica y cuando se abre durante la sístole va a tener una apertura en domo con las valvas que van a verse de forma cóncava.
o de cúpula también la llaman, y van a estar abiertas hacia el tronco de la arteria pulmonar, ya que sus valvas van a estar funcionadas. Y con menos frecuencia vamos a ver las válvulas displásicas, como son las de la imagen de la derecha. Las displásicas son válvulas que están engrosadas, son mixomatosas, y estas van a estar formadas por tejido desorganizado que les van a dar una morfología de una válvula pequeña, y pueden estar acompañadas en muchos de los casos por un anillo displásico o hipoplásico, perdón. Ya viendo los cambios secundarios que producen la válvula estenótica, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, va a ocasionar una hipertrofia del ventrículo derecho que principalmente va a estar ubicada en la zona infundibular. Esta hipertrofia va a ser difusa y también puede ocurrir obstrucción dinámica a nivel del infundíbulo. El engrosamiento de la válvula tricúspide también va a poder estar presente, y como resultado de esto, el aumento de la presión necesaria para llenar el ventrículo derecho hipertrófico en algunas ocasiones va a presentar insuficiencia a nivel de esta válvula. Algunos pacientes presentan sobre todo foramen oval permeable, o con menos frecuencia van a tener una comunicación interatrial, y cuando se ocasiona el incremento de la presión a nivel de la cavidad ventricular derecha, el flujo se vuelve retrógrado hacia la aurícula y va a haber flujo que pase o cortocircuito de derecha hacia izquierda por medio del foramen o la comunicación interatrial. También se pueden ver como lesiones asociadas, pequeños infartos del miocardio, sobre todo en las paredes libres del ventrículo derecho a nivel subendocárdico y de los músculos papilares. En la imagen de la derecha vamos a observar una angiografía del ventrículo derecho que está realizada en proyección anteroposterior con angulación craneal. Es de un paciente que presenta estenosis valvular de tipo displásico, y podemos ver la morfología irregular que tienen sus valvas, y el anillo sobre todo va a estar relativamente hipoplásico. Y también se observa aquí un estrechamiento a nivel supravalvular y de la arteria pulmonar principal. Ya hablando sobre todo de la fisiología, el principal efecto que ocasiona la estenosis valvular es el incremento de la presión a nivel del ventrículo derecho, que va a ser proporcional al grado de obstrucción. Eso quiere decir que mientras menor sea el orificio. ¿Sí, doctor? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Continúo, doctor. Sí te escuchamos, Fabián. Ok. Entonces, como les iba diciendo, la principal efecto que ocasiona la estenosis valvular pulmonar va a ser un incremento de la presión a nivel del ventrículo derecho, que va a estar proporcionalmente en relación al grado de obstrucción que se presenta a nivel de la válvula. Este incremento de la presión del ventrículo derecho va a generar una hipertrofia del ventrículo derecho, y esto es con el objetivo de mantener un flujo sistólico de manera anterógrada por el ventrículo derecho y la arteria pulmonar normal. Si el tamaño de este orificio va a permanecer fijo mientras el paciente crece, la obstrucción va a volverse más severa, y el ventrículo derecho eventualmente puede llegar a dilatarse y va a ocasionar insuficiencia o falla de este ventrículo. Esto se va a ver sobre todo exacerbado si se presenta además insuficiencia de regurgitación tricuspidia, y como consecuencia de esto el gasto va a disminuir del ventrículo derecho. Va a caer la oxigenación, y además de eso los tejidos van a incrementar su extracción de oxígeno periférica y se va a presentar cianosis. En los pacientes, como les explicaba, que tienen un foramen oval permeable o tienen una comunicación interatrial, cuando la presión de la aurícula derecha está por encima de la aurícula izquierda, el cortocircuito se presenta de derecha a izquierda, y como característica clínica se va a añadir cianosis central. En la estenosis crítica ya del recién nacido, este es un grado de estenosis muy grave o severo, y es lo suficientemente grave para ocasionar
ocasionar una hipertrofia ventricular derecha a nivel fetal y con una hipoplasia de la cavidad del ventrículo derecho. Esto va a ser generado porque el ventrículo derecho va a manejar presiones suprasistémicas en comparación con el ventrículo izquierdo. Y como se cuenta generalmente con un foramen oval permeable, se va a establecer un cortocircuito de derecha a izquierda, mayor de lo normal a lo que se encuentra en el útero, y por lo tanto los bebés siempre al nacer su característica principal va a ser la cianosis. En la imagen también podemos observar, es una angiografía del ventrículo derecho de un neonato de un día de vida que presenta estenosis crítica de la válvula pulmonar y va a presentar una presión suprasistémica. En la imagen de la izquierda, en la imagen A, se observa una vista con angulación craneal y se puede observar un ventrículo derecho hipoplásico y se observa también ligera regurgitación tricuspidia. Ya en la imagen B podemos observar cómo las válvulas van a estar engrosadas y tiene un anillo muy delgado que permite el paso de una pequeña cantidad de flujo en sentido anterógrado. También se puede observar que la arteria pulmonar principal va a estar dilatada. Las manifestaciones clínicas, sobre todo en los pacientes que tienen estenosis de tipo leve o moderada, son pacientes que van a estar asintomáticos y sobre todo los vamos a detectar cuando son valorados y enviados a la consulta externa por haber escuchado un soplo. El diagnóstico generalmente se basa en la sintomatología, ya en los casos que son severos, porque rara vez van a estar los pacientes con estenosis leve o moderada asintomáticos durante la infancia. Los síntomas iniciales pueden ser disnea de esfuerzo o fatiga, y en los pacientes que ya se mantiene esta estrechez, esta estenosis, y no se ha intervenido, van a generar en ocasiones signos de insuficiencia cardíaca derecha. Los niños con estenosis de la válvula pulmonar generalmente van a presentar un crecimiento y desarrollo normales. Es raro que ellos adopten una posición en cuclillas. Si es que el paciente presenta una posición en cuclillas, es más sospechoso o se puede pensar más en tetralogía de Fallot que en una estenosis de la válvula pulmonar. La principal característica de la estenosis crítica del recién nacido es la cianosis al nacer, como les expliqué en la diapositiva previa, de la presencia de un foramen oval o una comunicación interatrial. El examen físico es de lo más importante que tenemos en la estenosis pulmonar. Los hallazgos auscultatorios van a ser muy distintivos de esta patología y van a permitir su diagnóstico. Generalmente el primer sonido cardíaco, como se ve en la gráfica, independientemente de la severidad del cuadro, no va a verse afectado o se va a ver afectado en poca cantidad. Sobre todo en los pacientes con estenosis leve o moderada, va a estar seguido el primer ruido cardíaco de un clic de eyección pulmonar, que va a ser cuando esta válvula se abre en domo durante la sístole y alcanza su mayor posición durante su apertura. Cuanto más grave es la estenosis, como podemos observar, se va a presentar de manera más temprana la porción más alta del soplo en sístole. En ocasiones este clic, incluso en la estenosis severa, se va a fusionar con el primer sonido cardíaco y se vuelve inaudible. La intensidad del clic también puede variar con la respiración. Va a disminuir durante la inspiración y puede aumentar durante la expiración. El soplo sistólico se va a auscultar sobre todo en el borde parasternal superior izquierdo, pero puede irradiarse en todo el precordio y el cuello, incluso hasta la pared posterior del tórax. Como les comenté y como se observa en las gráficas, el soplo aumenta con la gravedad de la obstrucción. En estenosis leves generalmente se presenta en una intensidad 2 a 3 sobre 6, pero a partir de la moderada y severa el soplo puede incrementar una estenosis 4 hasta 6. El soplo alcanza su punto máximo en la telesístole, como se observa en la estenosis severa,
y generalmente puede abarcar el estenosis severa incluso hasta la parte inicial de la diástole. Además del soplo, también podemos palpar un frémito sistólico en los casos de estenosis severa, o se puede palpar un impulso sistólico ventricular derecho prominente en los pacientes que tienen estenosis severa. Otra de las características auscultatorias es las características del segundo ruido. Generalmente el segundo ruido va a estar desdoblado y el grado del desdoblamiento va a ser proporcional al grado de estenosis, como se puede apreciar en la gráfica. La intensidad, sobre todo el componente pulmonar del segundo ruido, va a disminuir al aumentar la obstrucción de la estenosis o de la válvula pulmonar, lo que puede hacer que este desdoblamiento sea difícil de apreciar y en la estenosis severa no se llegue a apreciar el desdoblamiento del segundo ruido. Otra característica que tenemos también es el pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular en los pacientes con estenosis leve de la válvula pulmonar, pues va a ser normal, se van a observar ondas anormales eh, y se va a volver progresivamente mayor esta onda A en relación al grado de estenosis de la válvula pulmonar. Incluso se puede sentir en los pacientes que tienen estenosis severa el pulso venoso yugular a nivel del hígado. En los pacientes que tienen estenosis crítica del recién nacido, el examen cardíaco puede diferir de las características clínicas que tienen los pacientes con obstrucción severa y que se presentan más tardíamente. Puede incluso este soplo ser engañoso y tener una intensidad suave como resultado de la disminución del flujo a través de la válvula pulmonar, ya que se presenta un cortocircuito auricular de derecha a izquierda. También puede existir un soplo holosistólico de insuficiencia tricuspidia o incluso un soplo de un conducto permeable, y este es el soplo que tal vez puede predominar antes que el soplo de la estenosis de la válvula pulmonar. El sonido del cierre de la válvula pulmonar generalmente suele estar ausente en la estenosis crítica. Y los pacientes con estenosis críticas también se pueden palpar cardiomegalia y sobre todo va a ser experiencias de la aurícula derecha. En las características electrocardiográficas también van a variar mucho en relación a la intensidad y al grado de obstrucción de la válvula pulmonar. En la por ciento en los pacientes que tienen un electrocardiograma normal, o puede notarse una ligera desviación del eje hacia la derecha. La amplitud de la onda R va a estar incrementada en las derivaciones derechas, pero no va a sobrepasar los 15 milímetros. Y pueden también presentarse trastornos de la conducción ventricular como bloqueos, que van a ser comunes en estos pacientes. Ya en la estenosis moderada, la cantidad de pacientes que se presenten con electrocardiogramas normales va a disminuir al 10%. La mayoría van a presentar un electrocardiograma anormal y las condiciones se van a persistir como el eje desviado a la derecha, las ondas altas, o Rs altas en las precordiales derechas, sobre todo en B1, con una relación entre la onda R y S de 4:1, y las ondas altas, las ondas T altas en las precordiales derechas, que nos van a indicar que el paciente presenta una sobrecarga sistólica. En la estenosis severa ya el electrocardiograma aquí rara vez es normal, generalmente son anormales todos los patrones electrocardiográficos, y no es raro observar un eje desviado a la derecha, a la extrema derecha. Las ondas en B1 se pueden presentar como una onda R pura, que generalmente es el patrón habitual. Y cuando tenemos una onda R pura, se puede llegar a calcular la presión sistólica del ventrículo derecho multiplicando la altura en milímetros de la onda por 5.
También se puede observar agrandamiento de la aurícula derecha. En estos pacientes el eje va a estar desviado a la derecha. En la imagen, sobre todo, se puede observar un electrocardiograma de un paciente que llegó al hospital con diagnóstico de estenosis crítica del recién nacido. Observamos que tiene un ritmo sinusal. El eje va a estar desviado a la derecha, está valorado en 135 grados. Se ve una onda en B1 de 15 milímetros con una relación de la onda RS de 7:1. Y también notamos en D2 sobre todo una onda P alta que podría sugerir hipertrofia de la aurícula derecha. Hay que acotar también que los lactantes que tienen estenosis crítica del recién nacido, como el ventrículo derecho es hipoplásico, generalmente ellos tienden a tener un eje más desviado hacia la izquierda por la misma fisiología de su cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen o a través de la comunicación interatrial. Ya en las características radiográficas, sobre todo en esta patología es distintivo un segmento prominente de la arteria pulmonar principal, porque se va a presentar como resultado de una dilatación postestenótica del tronco pulmonar. También se puede ver incluso en ocasiones una dilatación de la arteria pulmonar izquierda y sobre todo la dilatación del cono de la pulmonar se va a observar en el 80 hasta el 90% de los casos. También lo que podemos observar es un segmento auricular derecho que puede ser prominente, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia o regurgitación tricuspidia o que presentan comunicación interauricular. Generalmente en estos pacientes lo más común es encontrar que el arco aórtico está a la izquierda y la vasculatura pulmonar o el flujo pulmonar puede ser normal mientras se mantiene el gasto cardíaco en las etapas tempranas y en las etapas tardías o en las estenosis severas, el flujo pulmonar puede verse disminuido. En las imágenes podemos ver la dilatación del cono de la pulmonar y una disminución incluso del flujo pulmonar en las inferiores y en la superior derecha es un paciente que tuvo estenosis crítica y falla cardíaca y se observa la cardiomegalia severa que presenta este paciente. Como método de diagnóstico tenemos la ayuda del ecocardiograma, que va a demostrar las características típicas de la patología de estenosis valvular pulmonar y sobre todo son de mucha ayuda las vistas paraesternal, tanto eje corto como eje largo, la paraesternal clásica y la paraesternal alta. También nos van a ayudar mucho las vistas sagitales a nivel subcostal. En esta imagen podemos ver en la imagen A, es de un niño que con un día de vida que presenta estenosis crítica y se observa sobre todo el engrosamiento a nivel de la válvula pulmonar y una apertura de esta válvula endomo que estaba señalado por la flecha que se abre como en forma de cúpula durante la sístole. También se observa que el anillo es hipoplásico si lo comparamos con el anillo aórtico. Se observa también que presenta una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar principal y ya en la imagen B podemos observar las estructuras con Doppler color y vamos a observar el mosaico que se presenta a través de la válvula estenótica y eso nos indica que hay un flujo turbulento y una alta velocidad que está originado a nivel de esta válvula. Ya en esta diapositiva, en la imagen que vemos a la izquierda, podemos observar una vista subcostal, donde podemos observar el mosaico que se presenta en el Doppler color al atravesar la válvula pulmonar. Eso ya nos indica que hay un flujo turbulento. A nivel de las imágenes inferiores, sobre todo son en un eje paraesternal corto, se puede observar una apertura de la válvula endomo, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar y que fue medida
obteniendo una medición de 18 milímetros con un Z-score de 4.2 y el flujo Doppler que se valoró nos dio un gradiente de 94 milímetros de mercurio que fue catalogada como una estenosis severa. En la imagen que vemos aquí es una imagen que se puede observar en el eje subcostal, donde se observa la presencia de una comunicación interatrial, la cual se mide y nos da una medición de 7.5 milímetros desde el tipo ostium secundum y se observa el cortocircuito de izquierda a derecha. En la apical 4 cámaras podemos observar la dilatación de la aurícula derecha y la hipertrofia del ventrículo derecho. En el eje subcostal, el parasternal corto también se observa esta rectificación del septum y la hipertrofia del ventrículo derecho. Y ya en la imagen inferior a la derecha se puede observar el flujo turbulento ocasionado a nivel de la válvula tricúspide y la insuficiencia tricuspidia que podemos apreciar. En esta imagen de ecocardiografía se ve ya en el eje parasternal corto una válvula displásica. En esta las válvulas, como son características, se ven engrosadas, se ven inmóviles. Ya aquí no se aprecia la apertura en domo o en cúpula durante la sístole, que se ven en los casos de estenosis típica. El anillo valvular que vemos aquí es hipoplásico y puede estar también presentando una estenosis a nivel infundibular. Como ya vimos, la ecocardiografía Doppler va a permitir una evaluación cuantitativa de la gravedad de la estenosis de la válvula pulmonar al permitirnos la estimación de la presión que existe a través de esta válvula. Se va a utilizar la ecuación de Bernoulli y con esto vamos a medir el gradiente que se genera a nivel de la válvula. Siempre que tengamos un ventrículo derecho con una presión de 35 milímetros de mercurio, ya es catalogado como anormal, y un gradiente del transpulmonar o a nivel de la válvula pulmonar más de 10 milímetros de mercurio, ya es un gradiente anormal. Para poder catalogar, nosotros nos basamos en la presión del ventrículo derecho en relación a la presión del ventrículo izquierdo. Cuando esta es menor del 50%, es una estenosis leve. Cuando esta se encuentra entre el 50 y 75% de la presión del ventrículo izquierdo, es una estenosis moderada. Y cuando supera el 75%, estamos hablando de una estenosis severa. También lo valoramos a través del gradiente valvular y cuando el gradiente se encuentra cuando está entre 40 y 60 una estenosis moderada y cuando es mayor a 60 milímetros de mercurio la estenosis es severa. Ya otro método diagnóstico de apoyo es la angiografía. La angiografía sobre todo nos va a dar información sobre la ubicación y la gravedad de la estenosis pulmonar. La anatomía generalmente de esta válvula pulmonar y sus características asociadas van a ser vistas mejor en la vista antero-posterior derecha con el tubo angulado en posición cefálica y con una vista lateral. En la imagen podemos ver la angiografía del ventrículo derecho. Este es una paciente de 17 años de edad y se observa el chorro estrecho de contraste que cruza la válvula pulmonar. En la imagen A de la izquierda vemos una vista antero-posterior con el tubo angulado en sentido craneal y se observa una válvula pulmonar engrosada que se abre en domo y la dilatación postestenótica de la arteria pulmonar principal. Los mismos hallazgos vamos a observar en la imagen B que se encuentra a la derecha. El tratamiento de la estenosis de la válvula pulmonar habla sobre todo y principalmente de la valvuloplastia percutánea con balón, que fue esta descrita inicialmente en 1982 en un paciente de 8 años. Este es el estudio o el reporte del caso que se presentó.
Este paciente tenía una estenosis pulmonar moderada, no cursaba con síntomas y en él se utilizó o se realizó una valvuloplastía con balón, que fue el balón que se utilizó fue 2 milímetros menor en relación al tamaño del anillo. Y los resultados posteriores a la valvuloplastía fueron buenos, no se generó insuficiencia y se realizó, como se observa en la imagen de la derecha, un seguimiento hasta 4 meses después del procedimiento, donde no ameritó una nueva intervención quirúrgica. En la imagen que está a la izquierda se observa la línea de base del paciente, donde se observaba una presión del ventrículo derecho de aproximadamente 68 milímetros de mercurio, y vemos la presión de la arteria femoral que bordeaba los 90 milímetros de mercurio, siendo el 65% la presión del ventrículo derecho en relación a la arteria femoral. Y observamos después del post-valvuloplastia, que la presión del ventrículo derecho disminuyó hasta 20 milímetros de mercurio. La valvuloplastía actualmente es el tratamiento de elección para los pacientes con estenosis de la válvula pulmonar. Primero vamos a obtener por medio del cateterismo, sobre todo la información hemodinámica y angiográfica de la enfermedad, la gravedad de la obstrucción, la ubicación y el nivel de la obstrucción, y luego se va a avanzar o se introduce una guía a través de un catéter. Su porción distal se va a colocar a nivel de la arteria pulmonar izquierda o en la arteria pulmonar derecha. En los pacientes que tienen estenosis crítica y tienen un conducto persistente, se puede incluso avanzar hasta la porción descendente de la aorta, y ahí es donde se va a fijar la guía. Luego, por medio de la angiografía, vamos a medir el tamaño de la estenosis y se va a escoger un globo que generalmente es entre 20 a 30% más grande que el anillo de la válvula pulmonar. Y este globo se lo va a colocar en el punto medio de la válvula donde se muestra su estenosis, como observamos en la imagen de la derecha. A medida que se va inflando el globo, la cintura va a desaparecer y hasta inflar completamente el balón y no se va a observar defectos. Los resultados a corto y mediano plazo de la valvuloplastia pulmonar en niños y también en adultos incluso han sido excelentes. Este no es un estudio tan reciente, pero es la mayor serie de casos que se ha presentado hasta la fecha, con un reporte de 533 pacientes que eran entre niños y adultos, y en estos se hizo un seguimiento de 33 meses y la mayoría fue seguida incluso hasta 8 años. La morfología de la válvula pulmonar fue típica en el 82% de los casos, displásica en el 13% de los casos, y fue catalogada como compleja en 5% de los casos. Las complejas fueron las catalogadas como que requirieron valvulotomía postquirúrgica y que tenían otras lesiones asociadas significativas. Catalogaron los resultados como un resultado óptimo cuando presentaban un gradiente residual menos de 36 milímetros de mercurio y que no tenían necesidad de repetir en estos pacientes ningún procedimiento, ya sea quirúrgico o de intervencionismo. En el 77% del total se obtuvo un resultado óptimo. De este 77%, los que se vieron con un mayor beneficio son los que presentaron una morfología típica de la estenosis pulmonar. No así los pacientes que tenían una válvula displásica. Ellos obtuvieron un resultado subóptimo en el 65% de los casos. Los otros dos estudios son series de casos con menor número de pacientes, pero que aportan los mismos resultados y corroboran la efectividad y la técnica de elección, en este caso la valvuloplastía con balón. Como les comenté, la tasa de éxito para los pacientes que tienen válvulas displásicas van a ser menores. Se cree que las válvulas típicas, o bueno, se ha visto que las válvulas típicas tienen resultados
mayores de beneficio porque se van a dividir la mayoría a nivel de las comisuras de sus valvas. En cambio, las válvulas displásicas, generalmente las valvas están engrosadas, mixomatosas y tienen comisuras pequeñas, incluso estas están fusionadas. Además, tienen otros agravantes, como es que el anillo pulmonar es tipo plástico, y en estos casos se va a ver limitada su efectividad. Aún así, aunque la controversia ha persistido en algunas escuelas de qué es mejor en los pacientes con válvulas displásicas o si la valvuloplastía o la valvulotomía quirúrgica, sigue siendo la valvuloplastía el tratamiento de elección. Este es un procedimiento realizado en el hospital. En la imagen que observamos en la izquierda es de un paciente de 3 meses de edad que muestra una proyección lateral donde se observa la válvula que mide aproximadamente, no, se me pasó, que mide esta válvula 8.5 milímetros. Se utiliza un balón de 11 milímetros que sería el 30% mayor al diámetro mínimo de su estenosis. La morfología, como vemos, de la válvula es una válvula clásica con una apertura en domo durante la sístole, y un paso de contraste a nivel de la válvula que se presenta en pequeña cantidad. Ya en la del medio observamos cómo el globo está inflándose, y ya en el video de la derecha sobre todo es una valoración posterior al procedimiento con balón para evaluar sobre todo la competencia de la válvula. Se observa en esta una leve insuficiencia de la válvula que fue de 9 milímetros de mercurio. Los siguientes videos de cateterismo, estos dos son realizados en un paciente de 8 años que tenía una estenosis valvular grave, que le generaba incluso una disfunción severa del ventrículo derecho. Este paciente llegó al hospital con una saturación del 66%. Se muestra una dilatación del ventrículo derecho con muy pobre paso del contraste a nivel anterógrado. Y el video, en cambio, de la izquierda ya vemos que la válvula pulmonar está engrosada, displásica, y se midió en 14 milímetros su diámetro. Acá ya podemos ver cómo el paso del contraste a nivel anterógrado en la válvula pulmonar. En neonatos con estenosis crítica de la válvula pulmonar, el éxito de la valvuloplastía a mediano plazo ha sido menor que en pacientes que tienen mayor edad, y no ha dependido de la morfología de la válvula, si es que es típica o si es que es displásica, a la incapacidad que se tiene o a la dificultad que se tiene para cruzar una válvula pulmonar que esté severamente estenótica. En la actualidad ya se cuenta con catéteres que tienen mayor angulación, que tienen globos de menor tamaño, y esto ha hecho que incremente la tasa de resultados óptimos en estos pacientes, llegando incluso a ser en algunos centros el resultado óptimo en el 100% de los pacientes. En la estenosis crítica del recién nacido, los pacientes primero deben estar o lograrse su estabilidad hemodinámica, deben estar preparados previos al cateterismo de la mejor manera, y puede utilizarse en estos pacientes que tienen persistencia de un conducto arterioso la infusión de prostaglandinas. Posteriormente se intentará la interrupción de las prostaglandinas y se valorará cómo el paciente tolera la constricción del ducto después de la valvuloplastía. Estos lactantes pueden mantenerse con valvuloplastía si no toleran el destete después del procedimiento hasta 2 a 3 semanas, mientras se tolera de mejor manera la constricción que va a presentarse a nivel del ductus. Pero si persisten estos neonatos
con requerimiento del flujo a través del ducto, se debe plantear la realización de una fístula sistémico-pulmonar o la colocación en este conducto de un stent. Hay pocos casos y son raros los casos en donde se debe realizar una septostomía a nivel del atrio para poder garantizar asimismo un gasto adecuado. Los recién nacidos que permanecen cianóticos después de la valvuloplastia, a menudo van a demostrar una resolución progresiva de su cianosis en semanas o meses con un mejoramiento de la función ventricular derecha y el cortocircuito a nivel atrial va a disminuir. En aquellos en los que se crean fístulas sistémico-pulmonares pueden someterse incluso a un cierre después de la fístula y el cierre también de la comunicación interauricular podría ser necesario. Se puede observar también estenosis recurrente que requiere repetición de valvuloplastías en los meses posteriores del procedimiento inicial hasta en un 10% de los pacientes. Y se ha visto que estudios comparan, como el que está a la derecha, comparan la fístula sistémico-pulmonar con los stents a nivel del ducto, y se ha visto que estos estudios multicéntricos con grupos grandes que se han ido realizando a lo largo de las dos últimas décadas sugieren que el stent es el enfoque preferido en esta población de pacientes, y los ductos en pacientes con estenosis pulmonar crítica generalmente son horizontales o tubulares, y esto permite o dan las características de una anatomía ideal para la colocación del stent. El 15 al 20% de los recién nacidos con estenosis pulmonar crítica finalmente van a terminar sometiéndose a un procedimiento quirúrgico, y las complicaciones que se presentan a nivel de la valvuloplastia pulmonar generalmente son muy bajas. Dentro de estas está la perforación del tracto de salida del ventrículo derecho, que va a ocasionar un taponamiento cardíaco. Pueden presentarse trombosis venosas, desgarros venosos, presencia de arritmias y por último muerte que ha sido reportada en el 0.2% de los casos. Ya hablando sobre el procedimiento quirúrgico, la valvulotomía quirúrgica generalmente se reserva para pacientes que tienen válvulas displásicas y que fueron resistentes a la dilatación con balón, o pacientes que tienen múltiples niveles de obstrucción y que son fijas, no son obstrucciones dinámicas del infundíbulo, sino son obstrucciones fijas. Y se realiza un abordaje de varias maneras, puede ser a través de la arteria pulmonar principal, puede ser por una ventriculotomía derecha, o se puede realizar incluso a través de una ruta transatrial a través de la válvula tricúspide. La valvulotomía que se realiza en estos pacientes cuando es una valvulotomía simple es un procedimiento que generalmente es ineficaz porque la válvula es displásica. La eliminación parcial o total de la válvula puede ser necesaria en estos casos. Incluso puede ser necesaria la inserción de un parche transanular para agrandar el anillo hipoplásico y la arteria pulmonar principal. Estos pacientes en los cuales se realiza este procedimiento generalmente quedan con regurgitación pulmonar o con insuficiencia pulmonar que en la mayoría de los casos es moderada. El alivio que se ve a largo plazo en la obstrucción después de la valvulotomía pulmonar es un resultado excelente, y es muy poco frecuente la presencia de restenosis. El 96% de los pacientes tratados quirúrgicamente van a estar libres de reintervención durante 10 años, y la incidencia de regurgitación pulmonar sí se va a presentar hasta un 90%. Se habla de un 57 a 90% que tienen una regurgitación pulmonar de moderada a severa. La historia natural de esta enfermedad es pues, que los síntomas no son confiables para reflejar una severidad, porque generalmente los síntomas solo van a verse en pacientes que tienen una obstrucción severa o una estenosis crítica del recién nacido,
y la mejor manera de seguir la gravedad o de determinar esta gravedad es de una forma no invasiva por técnicas de ecocardiografía. La estenosis leve, generalmente estos pacientes tienen un curso benigno, no van a requerir intervención. La respuesta al ejercicio en estos pacientes es normal. Se ha visto que pacientes con un gradiente menor de 40 milímetros de mercurio, en el 1% de los casos tuvieron una progresión de leve a una estenosis moderada o a estenosis con gradientes superiores a 60 milímetros de mercurio, y los pacientes incluso que tienen gradientes menores a 25 milímetros de mercurio, se vio que no experimentaban ningún aumento del gradiente. En esto habría que hacer una excepción, o habría que estar pendiente sobre todo de los neonatos. En ellos sí se vio que incluso el 29% de los casos que tenían una estenosis catalogada como leve durante su nacimiento, luego fueron catalogados como una estenosis moderado o grave en los primeros 6 meses de seguimiento, pero se ha visto que generalmente fueron valoraciones que se realizaron cuando no estaban disminuidas las resistencias vasculares pulmonares, y eso generó una mala lectura del gradiente de obstrucción. Los pacientes también con estenosis moderada, en cambio, van a desarrollar de manera progresiva un aumento de la obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Estos pacientes demuestran una disminución del gasto cardíaco durante el ejercicio, y también van a demostrar un aumento anormal de la presión diastólica final del ventrículo derecho. Generalmente, la estenosis moderada ya es una indicación de realizar una intervención, ya que en los pacientes que presentan estenosis severa ya muestran cambios irreversibles en su función cardíaca a pesar de que se realice una intervención. Otros aspectos que se valora en estos pacientes es la endocarditis bacteriana. Los pacientes que tienen estenosis de la válvula pulmonar no tienden a presentar endocarditis bacteriana, o presentan de una manera muy baja su incidencia, y la profilaxis antibiótica incluso no se recomienda en estos pacientes, a menos que ya hayan sido intervenidos y se les haya colocado una válvula protésica. En estos casos ya la profilaxis debe ser utilizada durante cualquier episodio probable de bacteriemia, y profilaxis debe ser utilizada de por vida. Las indicaciones ya para el reemplazo de la válvula pulmonar por insuficiencia después del alivio de la estenosis van a ser que los pacientes presenten síntomas secundarios de insuficiencia cardíaca derecha, disminución progresiva de la tolerancia al ejercicio o disminución de su clase funcional. Otra indicación es que el ventrículo derecho se agrande de manera progresiva, y esto esté acompañado de una insuficiencia tricuspidia, generalmente que aumenta en su creciente, o que presentan dilatación del anillo a nivel de la válvula tricuspidia. Otra indicación para el reemplazo de la válvula pulmonar en pacientes con insuficiencia es la progresión o el desarrollo de ventriculares. La mayoría de centros están de acuerdo en que la intervención debe preceder a una disfunción sistólica del ventrículo derecho, que sea una disfunción significativa o que probablemente sea irreversible a pesar del reemplazo de la válvula pulmonar. Pero también se tiene el argumento contra el reemplazo profiláctico temprano, que se centra principalmente en que la falta de una válvula protésica excelente y que tenga una larga duración. Entonces, debido a la eventual necesidad de reparación de estos pacientes después de la inserción de una válvula protésica, en la mayoría de los pacientes lo más lógico sería esperar antes de reemplazar estas válvulas para no generar así una lesión irreversible del ventrículo derecho. Este es un estudio que coloqué ahí, es el registro español de implante percutáneo de válvula pulmonar que se había realizado en menores de 18 años. Fue presentado en el 2017. Es un estudio descriptivo, multicéntrico, abarcó 9 hospitales de España. Se realizó durante 10 años, entre el 2007 y el 2016.
y participaron 81 casos con una mediana de edad de 13 años. La menor paciente tenía 9 años y la media del peso fue de 43 kilos, con el límite menor de 27 kilos. La mayoría de estos pacientes que les hicieron reemplazo valvular eran pacientes que fueron intervenidos previamente tetralogía de Fallot y utilizaron este procedimiento con la válvula Melody y se utilizó sobre todo la válvula yugular bovina. No se reportaron ninguna muerte durante los procedimientos o posterior al procedimiento en el seguimiento inmediato. Y lo que sí reportaron complicaciones agudas en el 6 a 8% de los casos. Y el seguimiento medio de estos pacientes fue hasta 2 años y medio. A los 5 años, estos pacientes estaban libres de reintervención o de recambio valvular en el 80% de los casos. Ya terminando la estenosis de la válvula pulmonar y siguiendo como se tenía planificado con la obstrucción subvalvular del tracto de salida del ventrículo derecho, podemos indicar que esta estenosis se presenta a nivel subvalvular y el tabique ventricular en este caso va a estar intacto y esta patología fue descrita principalmente en 1830. Esto explica solamente el 3 al 5% de los casos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y ha sido separada en dos tipos. El primer tipo son los que tienen bandas fibrosas varias o que tienen una sola banda que se localiza a nivel de la cavidad ventricular derecha y la va a dividir tanto en una cavidad de alta presión y en una cavidad de baja presión. A menudo esto es referido como el ventrículo derecho de doble cámara. Y en el segundo tipo vamos a ver que es el estrechamiento que generalmente ocurre a nivel del infundíbulo debido a un engrosamiento muscular de la pared que puede extenderse por debajo de la válvula pulmonar hasta el infundíbulo proximal y va a estar asociado a otro tipo de cardiopatías, principalmente tetralogía de Fallot o a la misma estenosis de la válvula pulmonar. En estos casos, cuando es únicamente el engrosamiento del infundíbulo, puede mejorar de manera espontánea con el tiempo o después de una valvuloplastia pulmonar en los pacientes que es secundario estenosis pulmonar. En los casos que se presentan secundarias a bandas fibrosas, la clínica más bien con el paso del tiempo tiende a empeorar. En la patología anatómicamente, los haces musculares van a verse hipertrofiados, anómalos, y van a constituir una masa muscular de tipo piramidal que se va a ubicar entre el tabique ventricular inferior a la inserción de la valva septal de la tricúspide o se van a presentar con una dirección desde la valva septal de la tricúspide a la pared anterior del ventrículo derecho. No tenemos todavía un origen a ciencia cierta de estos paquetes anómalos. Se cree que pueden deberse a un crecimiento localizado del miocardio cuando este está en desarrollo, o también se ha visto una alteración a nivel de la incorporación del bulbus cordis en el cuerpo ventricular derecho. Esto también conllevaría a una fusión de la unión bulbo-ventricular con los cojinetes endocárdicos y va a explicar la frecuente asociación de esta patología con una comunicación interventricular, que generalmente se presenta a nivel que es de tipo perimembranoso o pueden presentarse también en una ubicación subarterial. Los haces musculares anómalos pueden causar diversos grados de obstrucción dentro del ventrículo derecho y para que la sangre pueda pasar desde la cámara de alta presión a la cámara de baja presión en un sentido anterógrado va a hacerlo por medio de los haces musculares, entre estos haces musculares o a través del pequeño canal que queda entre estos haces musculares y la pared septal. Clínicamente se va a poder escuchar un soplo decreciendo de característica pansistólico y que a menudo va a estar acompañado de un frémito a nivel del borde parasternal izquierdo.
En ocasiones va a ser indistinguible de una estenosis valvular aislada, pero la única distinción que puede dar es que estos pacientes no se ausculta un clic de apertura de la válvula, porque no tienen la apertura en domo como se ve en la estenosis pulmonar. Cuando hay un defecto del septum ventricular, las características clínicas más bien van a estar dominadas por la característica del soplo de la comunicación interventricular. En la radiografía de tórax se va a observar las mismas características que se observa en otros tipos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, con cardiomegalia y flujo pulmonar disminuido. Y ya en el electrocardiograma, generalmente lo que observamos es una hipertrofia del ventrículo derecho. La ecocardiografía suele ser en diagnóstica en este tipo de lesión y los haces musculares anómalos pueden ser visualizados ya sea en las vistas subcostales o paraesternal, y el grado de la obstrucción puede evaluarse por medio del estrechamiento que existe en la anatomía y por el Doppler que genera esta obstrucción. En la imagen podemos observar el haz anómalo que se presenta y que va a generar que presenten una cavidad de baja presión distal y una cavidad de alta presión de manera proximal. Otro tipo de pruebas complementarias son la angiografía del ventrículo derecho, sobre todo se utiliza en proyección anterior y lateral, y es un método excelente para demostrar la anatomía de esta lesión. La resonancia magnética también puede demostrar las características anatómicas del ventrículo derecho de doble cámara y obtener incluso una evaluación cuantitativa de la gravedad de la obstrucción. Y sobre todo se utiliza en pacientes adultos que tienen mala ventana para realizar el ecocardiograma y que también cooperan con la duración prolongada que tiene este estudio. Eso sería como una desventaja realizada en los pacientes pediátricos. El cateterismo cardíaco sobre todo se realiza en ocasiones para confirmar el diagnóstico. El catéter se va a colocar en la porción de entrada de la cavidad ventricular derecha y al atravesar la obstrucción se va a poder demostrar el cambio de presión que va a existir entre la cavidad proximal y la distal. Y en la cavidad distal incluso la presión va a ser igual a la de la arteria pulmonar, a menos que exista una asociación de una estenosis valvular pulmonar. El tratamiento en este tipo de obstrucción es quirúrgico. El mejor abordaje en estos pacientes es a través de la válvula tricúspide. Se van a observar los haces musculares de un lado y del otro del septum y estos tienen que seccionarse. Siempre también se debe buscar la presencia de un defecto del septum eh, debido a la frecuente asociación que existe entre estas lesiones. Hablando ya de estenosis de la arteria pulmonar periférica con tabique interventricular intacto, se presenta de manera el 2 al 3% de todos los pacientes con cardiopatías congénitas. La estenosis puede ser única, afectando solo a la arteria pulmonar principal o una de sus ramas, o puede ser múltiples cuando va a involucrar tanto a la rama principal de la arteria pulmonar como a varias ramas periféricas que son de un tamaño más pequeño. Los defectos cardíacos asociados comúnmente son la estenosis de la válvula pulmonar y defectos del septum interventricular, como la comunicación interventricular, que va a estar esto presente en 2/3 de los casos de estenosis de la arteria pulmonar periférica. La hipoplasia de las ramas pulmonares también se ve con frecuencia y sobre todo en la tetralogía de Fallot. La estenosis periférica se ve como una característica de varios síndromes. En el síndrome de rubiola congénita, la estenosis de la arteria pulmonar generalmente se asocia con con la persistencia de un conducto arterioso y la comunicación interauricular. En el síndrome de Williams está presente la estenosis pulmonar periférica con una estenosis aórtica supravalvular.
retraso mental y la facies típica de estos pacientes. También se observa en el síndrome de Noonan, en el síndrome de Alagille, en los pacientes que tienen cutis laxa, en los síndrome de Silver-Russell. Es raro que se presenten en casos familiares y la estenosis pulmonar, pero también se ha descrito en familias. Hablando un poco sobre embriología, la arteria pulmonar y sus ramas en el desarrollo van a tener un origen en tres componentes vasculares que van a estar separados. La porción proximal de la arteria pulmonar principal por encima de la válvula semilunar va a derivarse del bulbus cordis. El resto del tronco de la arteria pulmonar principal se genera o proviene del tronco arterioso común, y ya los segmentos proximales de las arterias pulmonares, tanto de la rama derecha como izquierda, se van a derivar del sexto arco branquial a cada lado. Y las porciones más periféricas, incluso de las ramas pulmonares, esas ya están dadas por el plexo vascular pulmonar postbranquial, que están más en relación con el pulmón ipsilateral en crecimiento. La fisiología en la estenosis periférica, la presión sistólica del ventrículo derecho y de la arteria proximal, de la arteria pulmonar proximal, en dependencia de la gravedad y de la distribución de la estenosis, va a estar incrementada. Cuando la obstrucción es grave, la eyección del ventrículo derecho se prolonga y el tronco de la arteria pulmonar proximal a la obstrucción va a comportarse como una extensión del tracto de salida del ventrículo derecho, y la válvula pulmonar va a permanecer abierta siempre que exista un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar distal. Ya cuando esta estenosis se ocasiona a nivel de una sola rama, la presión del ventrículo derecho en reposo va a permanecer normal. En estos casos, la arteria pulmonar contralateral puede acomodar el gasto cardíaco sin que se observe un aumento de la presión, y el flujo hacia el lado estenótico va a ser más bajo de lo normal. Por tanto, valorar estos pacientes con la presión sistólica vamos a tender a subestimar la gravedad de la obstrucción. En las manifestaciones clínicas de estos pacientes, cuando se presentan con una estenosis bilateral leve o moderada, así como los pacientes que presenten estenosis incluso severa, pero que es unilateral, son generalmente asintomáticos. La disnea por esfuerzo, la fatiga fácil y los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha pueden ocurrir, pero en los casos con obstrucción severa. El primer sonido a la auscultación cardíaca suele ser normal, no va a existir un clic de eyección de la válvula pulmonar, hay un soplo más bien de eyección en el área pulmonar que puede transmitirse hacia la axila o a la espalda, y un soplo continuo ocasionalmente puede estar presente, indicando que existe un gradiente diastólico a través de la obstrucción, y este gradiente puede ser significativo. En pacientes que tienen múltiples estenosis a nivel de la arteria pulmonar periférica, el segundo sonido en el área pulmonar puede ser tan fuerte que podemos incluso sospechar de hipertensión pulmonar, y la presencia de soplos suaves sistólicos generalmente se van a escuchar en ambos campos pulmonares o en la parte posterior del tórax. Las características electrocardiográficas de estos pacientes en las estenosis leves es normal, y en los pacientes que tienen una obstrucción moderada severa se va a observar una hipertrofia ventricular derecha. Y en la radiografía de tórax de estos pacientes, cuando tienen estenosis unilateral o bilateral, incluso la radiografía de tórax puede ser normal. Ya hablando sobre las características ecocardiográficas, la vista paraesternal en eje corto y la vista supraesternal son las más útiles para valorar la anatomía de las arterias pulmonares de manera proximal, y generalmente se las puede delinear bastante bien, pero no se van a poder obtener imágenes de una manera confiable de las arterias pulmonares que se encuentran distalmente. Aquí podemos observar una vista supraesternal
de un niño que tiene síndrome de Williams y una estenosis leve de la rama derecha de la arteria pulmonar y de la rama izquierda también. Las ramas proximales se ven bien, pero ya no se puede observar la parte periférica. El gradiente de presión puede ser estimado por Doppler, pero no siempre se va a realizar con una adecuada precisión. El Doppler color, en cambio, nos puede ayudar a contribuir con la aparición de turbulencias en el área que se presenta la estenosis o la obstrucción. Y generalmente el ecocardiograma es útil para detectar las manifestaciones secundarias en el ventrículo derecho, como hipertrofia ventricular derecha o como insuficiencia tricuspidia o un agrandamiento de las cavidades del lado derecho. El cateterismo cardíaco, la sospecha clínica, sobre todo la estenosis pulmonar periférica, puede ya ser una indicación de cateterismo cardíaco para confirmar el diagnóstico y por medio de este vamos a determinar la gravedad y la anatomía exacta de las arterias pulmonares. Vamos a obtener trazados de presión cuando se realiza una extracción desde las ramas distales y esto nos va a mostrar gradientes de presión a nivel de los segmentos estenóticos. Cuando ya se tiene un gradiente de presión mayor a 10 milímetros de mercurio, debe considerarse como un gradiente anormal. Y en los únicos pacientes que se observan estos gradientes mayores a 10 milímetros de mercurio y que se catalogan como fisiológicos son en los lactantes pequeños, generalmente prematuros, y se debe a una discrepancia que hay entre el tamaño de las ramas pulmonares y del tronco principal. En la imagen superior derecha observamos el trazo de presión que se realiza durante el retiro de un catéter que tiene un orificio terminal desde la rama derecha de la arteria pulmonar en una posición distal hacia la porción proximal en un niño que presenta estenosis severa de la rama derecha de la arteria pulmonar y vamos a ver el incremento abrupto que se presenta de la presión que indica el cruce que se realiza a través del segmento estenótico. También podemos observar el descenso terminal y la baja presión diastólica en la rama derecha de la arteria pulmonar proximal. Y el trazado de presión proximal a la obstrucción tiene características especiales. La porción sistólica del trazado es idéntica a la del ventrículo derecho, como observamos. Y la muestra dicrótica va a demostrarnos un descenso bastante bajo, seguido de una presión diastólica similar a la distal de la obstrucción. La angiocardiografía también es catalogada como la mejor herramienta para la evaluación de las características anatómicas de la estenosis periférica de la arteria pulmonar y nos permite visualizar de manera fácil las porciones proximales al sitio de obstrucción, la ubicación exacta de la obstrucción, la estenosis, la extensión de la obstrucción y la distribución de estas lesiones. En la imagen de la izquierda podemos ver un angiograma selectivo de la rama derecha de la arteria pulmonar y en la imagen de la mitad de la rama izquierda de la arteria pulmonar es una paciente de 8 años de edad con estenosis severa bilateral de la arteria pulmonar que no se asociaba a ninguna otra anomalía cardíaca. En la imagen A de la izquierda podemos ver en una vista anterior la arteria pulmonar derecha, sobre todo de las de primer orden y algunas ramas periféricas que también se aprecian como pequeñas. No existe en esta imagen una dilatación ni pre ni post estenosis. Y ya en la imagen B podemos ver en una vista axial oblicua la rama izquierda de la arteria pulmonar que va a mostrar un segmento largo de hipoplasia. En la imagen de la derecha también es un angiograma. En este se puede observar una estenosis de la arteria pulmonar que es realizada en una paciente que tenía síndrome de Williams. Y lo que hay que, sobre todo, fijarnos en esta imagen es la estenosis múltiple de las ramas periféricas que van a dar una apariencia estrellada. Hablando ya sobre las pruebas no invasivas que se realizan en imagen,
La resonancia magnética es una de estas técnicas que nos va a permitir una excelente visualización de la anatomía de la arteria pulmonar, y estas imágenes generalmente complementan o pueden incluso reemplazar la angiografía. La angiografía por resonancia magnética va a tener una alta correlación con los hallazgos angiográficos. Es muy sensible, muy específica cuando se trata de evaluar estenosis o hipoplasia de las arterias pulmonares. La limitación para la resonancia magnética, como ya sabemos, en los pacientes pediátricos se pueden generar artefactos durante el movimiento, y por lo tanto se va a necesitar que el paciente se encuentre bajo sedación y también en ventilación mecánica, incluso para realizar apneas inducidas. Las ventajas de la resonancia sobre la angiografía son que evita la radiación y nos ayuda a preservar el acceso vascular para futuros procedimientos que puedan necesitarse, sobre todo de intervención. La tomografía es un estudio que también tiene una excelente correlación con la angiografía. Es menos sensible a los artefactos de movimiento como lo es la resonancia, y a menudo puede realizarse únicamente con sedación. Se puede realizar en pacientes muy pequeños, y es la más adecuada sobre todo en pacientes que están inestables, porque utilizan tiempos cortos de exposición para poder obtener las imágenes. Ya en el tratamiento de estos pacientes, en los pacientes que tienen una estenosis leve a moderada de la arteria pulmonar periférica, que unilateral o bilateral, no van a requerir tratamiento, pero los pacientes que tienen una obstrucción severa van a requerir de alguna forma terapia. Antes se intentó por varias ocasiones la reconstrucción quirúrgica, pero los resultados no fueron óptimos, lo que provocó que se desarrolle una terapia a través de procedimientos con catéter. A pesar de las significativas mejoras que tuvieron las técnicas quirúrgicas, el acceso a los vasos, sobre todo distales, sigue siendo difícil, y por lo tanto el tratamiento con catéter es la única opción que se tiene en estos pacientes. La angioplastia con balón se describió para estos pacientes en 1980. Se utilizó primero la técnica en corderos recién nacidos que tenían estenosis de la arteria pulmonar periférica. En ellos fue de una manera experimental, y se pudo evidenciar histológicamente que las dilataciones exitosas resultaban en un desgarro de la íntima y de la media de la pared de la arteria pulmonar, y estos experimentos llevaron a que se inicien ensayos clínicos con técnicas de angioplastía, que consisten en colocar un catéter de dilatación con balón a través del segmento estenótico de la arteria pulmonar. En estos pacientes también el diámetro del globo generalmente debe ser de 3 a 4 veces mayor a la arteria pulmonar. Inicialmente el globo se infla a una baja presión. Se confirma la posición del globo, que va a estar indicado por la cintura o por el estenosis que representa el segmento que presenta la estrechez, y luego bajo monitoreo fluoroscópico de manera continua se va inflando el globo hasta que la cintura estenótica desaparece o se alcanza el máximo de presión. Posterior al procedimiento se debe realizar un angiograma eh, para valorar la dilatación que se realizó. En esta imagen observamos un angiograma del ventrículo derecho de un paciente de 3 años de edad. Se observa a nivel de la arteria pulmonar derecha, presenta una estenosis, y la imagen de la izquierda es previa a la angioplastia y la de la derecha es posterior a la angioplastia. En la izquierda observamos que la estenosis se presenta a nivel del origen de la arteria pulmonar y de la porción media, y en la imagen de la derecha, en la imagen B, se observa ya que el diámetro del estenosis ha incrementado y el calibre del vaso es uniformemente más largo,
y en este paciente hubo una disminución, perdón, de la presión de 36 a 18 milímetros de mercurio. Se han descrito algunos criterios que son utilizados para determinar el éxito de la angioplastia. Estos criterios son que se presente un aumento del 50% más del diámetro del vaso, un aumento del 20% más del flujo hacia el pulmón afectado o una disminución de más del 20% de la presión sistólica del ventrículo derecho en relación con la presión aórtica. La tasa de éxito en estos pacientes de la angioplastia es del 50 a 60%. La tasa de recurrencia de la estenosis ha sido del 15 al 20% en un seguimiento hasta mediano plazo y se cataloga como una restenosis o como una recurrencia la disminución del 50% del diámetro que se había logrado posterior a la angioplastia inicial. Se han informado también complicaciones significativas en el 15 al 5% de los casos, que incluyen sangrado de la arteria pulmonar por una ruptura, hemoptisis, edema pulmonar, y también pueden ocurrir arritmias de hipotensión. Debe mencionarse la experiencia, sobre todo en los pacientes con síndrome de Williams. La tasa de éxito en estos pacientes es menor porque presentan una hipoplasia de característica difusa en el lecho vascular pulmonar y estenosis a nivel distal. En ellos las complicaciones son mayores que en el resto de los grupos, incluso con tasas de complicaciones superiores a 2 veces en los pacientes que no presentan síndrome de Williams. Y por último, la cirugía. Los primeros intentos de aliviar la estenosis de la arteria pulmonar se limitaron únicamente a la arteria principal o al origen de la arteria pulmonar. Las estenosis periféricas múltiples fueron abordadas primero por Magún. En estos pacientes utilizaron injertos para parchar sobre las incisiones que se realizaban en los segmentos estenóticos, y cuando la arterioplastia no era suficiente, los segmentos eran agrandados con pericardio autólogo o con injertos de la vena ácidos. Un enfoque combinado ya con cirugía de reconstrucción seguida de intervención de la arteria pulmonar transcatéter es a menudo la mejor forma de tratamiento en nuestros pacientes. Y en la imagen podemos observar un angiograma de seguimiento en un paciente que se realizó una reconstrucción quirúrgica de una estenosis de la arteria pulmonar, principal. Esto sería toda la presentación. No sé si es que existe alguna pregunta o alguna acotación al tema. Pues muy extensa la clase, temas muy variados que implican. Habla el doctor Liborio. Nada más que no Sí, tengo doctor. video. Nada más muy extensa. Hemos utilizado y hemos realizado estos procedimientos en la sala de hemodinamia. Algunos sí son de preferencia realizados y con buenos resultados en el. Tenemos algunas contraindicaciones o algunas indicaciones no muy precisas para realizar el procedimiento de cateterismo, y obviamente preferimos no realizarlos porque pues los resultados ya de antemano son malos. Tenemos principalmente algunas complicaciones como es la embolización. No hemos tenido ruptura de los vasos por la colocación de los stents. Sí tenemos algunas complicaciones, pero son las mínimas, y obviamente preferimos hacer el tratamiento percutáneo en lugar de tratamiento quirúrgico, principalmente en el manejo de arterias pulmonares con implante de stent. Creo que la clase estuvo muy extensa, muy
amplia, muy ilustrativa. Y bueno, con el paso del tiempo, pues los que entren hasta la hemodinamia, pues vamos a tener pues algunos de estos procedimientos que van a ser ilustrativos y que van a complementar la enseñanza de esta clase. ¿Algún otro comentario? El doctor David me pidió que termináramos la clase. No hay Hola, perdón, Fabián. Dígame, doctor. ¿Alguien tuvo alguna duda de lo que explicaste? ¿Alguien ha tenido alguna duda? No, por el chat no me ha escrito nadie Ok, en Zoom. bueno, gracias por la presentación. Hay que recalcar algunos aspectos importantes que mencionaste en resumen. Primero, que en la válvula pulmonar es muy importante estudiar aspectos como la morfología de ella. Recordemos que la morfología es un aspecto cardinal de la válvula pulmonar estenótica y vamos a dividirla, como ya comentaste, entre displásica y no displásica. En el caso de la displásica, hay que recordar que se caracteriza por ser gruesa, por ser nodular, por ser redundante, no tiene algún grado importante de fusión de comisuras. Puede haber hipoplasia, que es un aspecto importante que siempre hay que señalar. El Z de la válvula pulmonar siempre es muy importante. Y lo que también comentaste acerca de la movilidad de la válvula. Recuerden que una válvula que se abre en domo es una válvula que no es displásica. Y es una válvula, este aspecto es tan importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Ayuda, el que ustedes describan el tipo de válvula, ayuda para la técnica que se va a usar en el cateterismo. Las válvulas que no son displásicas necesitan relaciones de globo-anillo más bajas que aquellas que son displásicas y tienen mejor pronóstico, puesto que generalmente las valvuloplastías son más efectivas y además tienden a no desarrollar insuficiencia pulmonar grave. Entonces, tiene implicaciones tanto para la técnica con la que se va a hacer la valvuloplastía como para el pronóstico del paciente. Recuerden que hay que usar dos criterios, tanto el gradiente como la relación de la presión del ventrículo derecho contra la aorta. Esto es así debido a que si tú tienes hipotensión sistémica, que en algunos casos existe, el gradiente no va a ser confiable. Entonces, la relación de la presión sistólica del ventrículo derecho contra la sistólica de la aorta es en esa condición muy importante. Recuerden entonces que siempre en un cateterismo se deben usar los dos aspectos. En el eco pueden estimar algunos aspectos de la relación de presiones del ventrículo derecho contra la aorta, sobre todo por la morfología del ventrículo, por cómo se mueve en sístole y por la posición del septum interventricular. Sobre la insuficiencia, que también mencionaste algo, en general hay grupos que han estado sugiriendo que cuando hay insuficiencia pulmonar después de una estenosis que se haya intervenido tanto por cateterismo como por cirugía, los criterios que se usan en el Fallot con insuficiencia pueden ser transpolados. Parece ser muy seguro hacer eso, sobre todo porque no se considera que vaya a haber una implicación negativa del hecho de usar los criterios del Fallot, sobre todo porque los pacientes con estenosis pulmonar no tienen ventriculotomía, como lo tienen los pacientes con Fallot. Así que si los pacientes con Fallot son tratados con ciertos criterios que ya conocemos y se aplican también a los pacientes con estenosis pulmonar, en vista que los pacientes con estenosis pulmonar no tuvieron ventriculotomía, es lógico que van a tener una respuesta al recambio valvular mejor que los de Fallot. Hablaste también de las ramas pulmonares. Bueno, un asunto importante en la estenosis crítica. Lo que define la estenosis crítica del recién nacido, ¿qué sería? La hipoplasia del ventrículo derecho y la hipertrofia marcada, que va a presentar más bien un cortocircuito de derecha e izquierda. El diagnóstico de que sea crítico es algo básicamente clínico, ¿sí? Lo que hace que una estenosis valvular pulmonar sea crítica es bajo gasto, ¿sí? El bajo gasto es lo que hace que esté este concepto de estenosis pulmonar crítica. Hace que los niños, para que haya bajo gasto, tiene que haber una obstrucción grave,
una falla ventricular derecha y una ausencia de un cortocircuito no restrictivo en el foramen oval. Es decir, si el foramen oval es restrictivo o no existe, es cuando va a suceder que haya bajo gasto. Mientras no exista esa condición, va a haber cianosis grave, porque va a haber un cortocircuito derecha e izquierda por un foramen oval, pero si este no es restrictivo, no va a haber bajo gasto, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el concepto de que lo que define que una estenosis pulmonar sea crítica es la presencia de bajo gasto. Y en pacientes que estén demasiado inestables, es donde está, donde hay lugar a lo que mencionaste acerca de hacer una troceptostomía con balón tipo Rashkin. Sobre otro aspecto importante de la estenosis de ramas pulmonares, es importante que hay que tomar en cuenta tanto los gradientes para intervención son de 20 a 30 milímetros de mercurio de gradiente de presión entre el tronco, la arteria pulmonar y la rama pulmonar. Esos más o menos eso es por presión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el fenómeno que le llaman fuga de presión, en el cual cuando una rama es muy grande, que puede suceder porque habitualmente las ramas no estenóticas pueden dilatarse, puede recibir más flujo y permitir que no se desarrolle un gran gradiente hacia la rama estenótica. Y sin embargo, a pesar de que no hay un gradiente significativo, existir una estenosis importante que deba ser tratada. ¿Cómo se puede atender este asunto si no hay gradiente? Bueno, hay criterios acerca de el área seccional de una rama pulmonar. Por ejemplo, también se debe usar, además del gradiente, qué relación tiene la porción estenótica con las porciones no estenóticas. Y el área seccional, por ejemplo, un área seccional del 25% de la zona normal se considera una estenosis grave. Esto se puede medir tanto por tomografía como por resonancia magnética. Y luego están los estudios funcionales, entre los que destacan el gammagrama de perfusión y la resonancia magnética. ¿Sale? La resonancia magnética puede hacer cortes seccionales y por un método de fase de flujo se puede estimar cuánta es la cantidad de flujo que pasa por una rama pulmonar y compararla con la contralateral. En general, la recomendación es que con un trastorno de perfusión de 35-65 ya se deba intervenir una rama. Es decir, una rama tiene 35% de la perfusión pulmonar y la otra tiene 65%. A partir de ese momento, o si es peor, por ejemplo, 30-70 sería peor, hay que intervenir. Entonces, para efectos de fisiología de perfusión, el cociente que se utiliza es 35-65%, ¿no? De trastorno de diferencia porcentual del flujo total pulmonar para cada rama. Es importante también notar que en fisiología univentricular, en estados de bajo gasto, de velocidades bajas, es aún más ineficiente o más inexacto usar los gradientes de presión. Eso puede suceder con más frecuencia en la fisiología univentricular. Es en la fisiología univentricular, en Glenn, en Fontan, donde las ramas deben ser estudiadas no nada más por gradientes, sino también por estudios de flujo, como por ejemplo resonancia magnética, ya dijimos, o estudios donde se analice el área seccional de una porción sana de la rama o en caso de que sea hipoplástica contra la rama contralateral. Bueno, son algunas aportaciones nada más. Pienso que en general tú tuviste una clase muy bonita. Gracias, Fabián. No sé si alguien tenga alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer. Ok. Terminamos entonces. Gracias. Gracias, doctor.